¿Cómo les va, señoras y señores? Bienvenidos a una edición más de Conozca sus derechos a través de América Televisión Chile, la señal 35 de alta definición para La Serena y Coquimbo, en este segundo programa de este ciclo que patrocina el Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile, un programa que por supuesto se emite a través de las pantallas de América Televisión Chile y que cada semana aborda temas ligados al derecho, a los derechos que tenemos como ciudadanos, a los derechos que tenemos como habitantes de nuestro país. Derechos y deberes que lógicamente vamos a ir conociendo en cada capítulo. En el programa anterior habíamos conversado con autoridades de la región en el primer encuentro donde abordamos temáticas ligadas más que todo a los deberes ciudadanos, a la elección popular, a votar el día 23 de octubre. Hoy día vamos a hablar de un tema que quizás es sensible para muchos, pero que vale la pena conocer muy bien en detalle cómo opera y por qué tiene que cancelarse. Estoy hablando de la pensión alimenticia, un tema que es, lógicamente, que genera de alguna manera roces en la familia. Bueno, vamos a ir abordando todos los pasos de lo que involucra la pensión alimenticia, quiénes tienen que otorgarla, por qué, y todos esos detalles los vamos a conocer con nuestra especialista en temas de derecho, la abogada Cindy Reyes, que nuevamente está aquí con nosotros aquí en el panel de la Radio América. Cindy, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Rodrigo, y buenas noches a todos los televidentes. Efectivamente, hoy día trataremos las pensiones alimenticias, un tema bastante delicado muchas veces. No solo para los padres, porque estábamos hablando que generalmente son los padres los que asumen esto, no. También existe la obligación de parte de la madre, de los abuelos, de los hermanos, y aquí lo vamos a ver todo en detalle. Bueno, usted tiene siempre la documentación sobre la mesa. Partamos por la definición. ¿Qué es lo que es la pensión? ¿A qué involucra este concepto pensión? Mira, la pensión de alimentos es una facultad jurídica que tienen ciertas personas para demandar de otra esta obligación de pagar, digamos que un monto, ya un monto que señala la ley o un monto que se establece también de común acuerdo. Eso a grandes rasgos es una pensión alimenticia. Y se habla genéricamente porque, insisto, que no solo se debe entre padres e hijos, sino que también hay otras personas que deben alimentos. Otras personas que dan alimentos. Ya vamos a entrar en detalle precisamente, porque quizá la que más llama la atención es la pensión alimenticia de padres hacia hijos. Generalmente, y yo no sé si maneja alguna estadística, pero habitualmente el hombre es el que tiene que pagar en caso de que se rompa una relación, por ejemplo, y que tenga que, a la distancia, poder cumplir con esta obligación de mantener la alimentación de los menores que se quedaron en esta pareja, ¿no? Sí, efectivamente. La regla general nos dice, y no es jurídico esto, sino que por estadística nos dice que es el padre quien paga la pensión de alimentos a la madre. Bueno, obviamente esto va para los hijos, no es para la madre, eso está claro. Pero hoy en día lo que se está dando es que muchas madres son las que están pagando la pensión de alimentos. ¿Y esto por qué? Porque es el padre quien tiene el cuidado personal del menor. ¿Ya? Pero antes de ir a eso, tenemos que explicar algo más de las pensiones de alimentos. Están establecidas en dos normas importantes. Primero, el Código Civil. Correcto. Que como explicábamos el programa anterior, existen diferentes tipos de normas en nuestro ordenamiento jurídico. El Código Civil es una de las más importantes que regula todas las relaciones familiares, están ahí contenidas. Y también está en una ley específica, 14.908. Y siempre es importante mencionarlas, ¿por qué? Porque la ley se entiende conocida por todos, ¿ya? O sea, la ley nace ya... Desde que la ley se promulga, no se puede alegar desconocimiento. Se entiende, exactamente. Es que no sabían, no me dijeron. Exactamente. Exacto, eso no es una excusa de que yo no conozca la ley. Es que no sabía cómo, claro, eso no corre. Entonces, ¿por qué es bueno? Porque las leyes son públicas, por supuesto. Entonces cada uno las puede buscar, hoy en día es muy fácil buscarla en internet, no hay que comprar un código o un libro para encontrarlas, sino que uno las puede leer, ¿ya? En caso de que no quiera recurrir a un abogado, por supuesto. Y pasando al tema de quién se debe, hay dos personas importantes en las pensiones de alimentos. El que demanda la pensión, ¿ya? Que es el alimentado, el nombre técnico, y quien debe pagar la pensión, que en este caso sería el alimentante. ¿Ya? Correcto. Tal vez no vamos a tratar de esos términos porque en realidad es un poco confuso. Tratemos de la forma de que quien debe la pensión y quien recibe la pensión. O sea, quedamos claros, qué es lo que es la pensión, cuál es el objetivo, y claro, necesariamente surge esta pensión luego de una demanda. O sea, hay que estar en un conflicto para llegar al pago de la pensión. ¿Necesariamente o no? Necesariamente no. Existe una excepción que en realidad es la menos ocupada, que es un mutuo acuerdo. Ya, correcto.
Tú y yo tenemos un hijo, ¿ya? ¿Ya? Decidimos que tú me vas a pagar una pensión y de mutuo acuerdo decidimos que tú me vas a pagar, no sé, 300.000 pesos. Pero esa es la excepción a la regla, se podría decir. Porque Correcto. en realidad es lo que menos pasa. Porque habitualmente termina todo en pelea. Efectivamente. ¿Ah? Y si tú te atrasas un mes, lo que voy a hacer yo es terminar demandándote. Perfecto. Esa al final termina siendo la regla general. Ya, muy bien. ¿Quiénes deben pensión? Ese es el punto. Sí, ese es algo súper importante y que no todos conocen. Primero, se deben pensión entre los cónyuges. ¿Ya? Segundo, se deben pensión a los descendientes. Los hijos en este caso. Hijos, nietos. Hijos y nietos, muy bien. Descendiente, o sea, la línea es infinita dentro de lo posible, de lo biológicamente posible. O sea, bisnietos inclusive. ¿Ya? También pueden ser beneficiados por una pensión. La ley no hace distinción, dice descendientes. Perfecto. También después dice ascendientes. Por lo tanto, a mis padres yo le puedo deber pensión de alimentos, a mis abuelos también, Pero en caso que ellos demanden. efectivamente. Perfecto, ya vamos a entrar a ese tema porque es muy importante, Sí. pero no nos desviemos del tema de la pensión de el progenitor a sus menores, el progenitor o en este caso el marido o ex marido a su cónyuge. Vamos al monto, porque claro, es una de las grandes polémicas, porque se establece de acuerdo a los ingresos. Cuéntanos un poquito cómo opera eso, porque claro, está este problema, se separa una pareja, lógicamente la pareja demanda que haya una mantención económica, lo que estamos hablando que es la pensión, pero ¿quién fija el monto? ¿Cómo se fija ese monto que tiene que pagar, en este caso, el cónyuge a su descendencia? La primera opción es fijarla de común acuerdo, ¿Ya? ¿cierto? Y es lo más lógico, pareciese ser, que dijimos que no era la regla general, pero parece ser, o sea, debería ser lo más lógico, ¿ya? Porque se supone que somos personas adultas que podemos fijar este monto de la pensión. ¿Siempre por escrito estos acuerdos mutuos? ¿O el de palabra Es vale? lo ideal. Vale de palabra, pero jurídicamente no. Correcto. Pero démosle, por favor, lo que hablábamos, la palabra empeñada debiese tener algo más de valor, pero ¿Y jurídicamente no vale. ¿Y cómo se hace, por ejemplo, en el caso que una pareja termine en buena, por así decirlo? Ya, mutuo acuerdo, nos separamos, cada uno por su lado, te ofrezco esto. ¿Estás de acuerdo? Ok. ¿Dónde hago ese trámite? Existe la posibilidad de hacerlo por medio de una escritura pública, ante notaría, Muy bien. ¿ya? Y también existe la posibilidad de que se redacte un documento, generalmente los abogados lo redactan, ¿ya? Que es una transacción. Esa transacción se presenta ante el Tribunal de Familia. Tribunal de Familia es el competente para ver todos los temas de familia, como su nombre lo dice, y entre ellas las pensiones de alimentos, no solo de los menores, sino que también de los mayores, ¿ya? Porque antiguamente se veían en los tribunales civiles. Se presenta esta transacción en el Tribunal de Familia, el Tribunal de Familia lo aprueba. Nunca he visto que el Tribunal de Familia no apruebe una transacción de alimentos. Y eso produce una cosa juzgada, como se dice técnicamente, ¿ya? Y esto, ¿cuál es la ventaja que tiene esto? Que generalmente el tribunal abre una libreta de ahorro, por ejemplo, conforme las normas del tribunal, ¿ya? En donde esa libreta de ahorro solo va a ser destinada al pago de las pensiones de alimentos. Y en realidad es súper práctico, porque si tú me dices, oye, te voy a depositar la pensión de alimentos en tu cuenta corriente, yo no sé si ese monto que tú me depositas es exclusivo para las pensiones de alimentos, o tú me estás depositando también porque me adeudas un monto entre los dos que fue personal y no tiene relación con los hijos. Entonces, la ventaja que da es esa. Y además el mantenimiento es costo cero. Entonces, es una ventaja tremenda. Claro. Y esa facultad la tiene el tribunal solamente para solicitar que se abra esa libreta en el banco, bueno, el Banco Estado es. Ese es el banco que hoy en día tiene todo esto, todas estas pensiones de alimentos, todas estas cuentas, en el fondo. Estamos hablando de pensión de alimentos. Sí. ¿Involucra una obligación de cancelar ese ítem? ¿Qué pasa con los otros ítems que ya vamos a entrar en detalle? Porque estamos hablando de la parte amable del cuento, que estamos en un mutuo acuerdo ante notario, etcétera, etcétera. ¿Solamente alimentos o hay que cancelar otras cosas también? El concepto de alimentos engloba varias cosas: educación, vestuario, alimentación, y también la ley es clara al decir que la pensión de alimentos se debe pagar, o el monto de la pensión se debe pagar conforme a la posición social. Correcto. O sea, el caso que hablábamos de Amaro Gómez Pablo, ¿por qué ella demanda? Hablamos fuera de cámara, estábamos Sí. pelando a Amaro Gómez Pablo, que tuvo un problema ahí importante donde la ex señora le obliga a cancelar, aparte de la pensión alimenticia, 2 vacaciones al año, una inscripción en el Club Manquehue, que es un club pero exclusivo en Santiago, y varias cosas más, el dividendo de la casa, las cuotas del auto de la mujer. Ese tema me parece que
ha generado mucha roncha también, porque son otras realidades en todo caso. Efectivamente, o sea, es algo que nosotros, son cifras en sueldos que nosotros no manejamos de partida. Y segundo, si ellos viviendo con los hijos tenían una posición social, los hijos estaban acostumbrados a vacaciones en el extranjero, estaban acostumbrados a asistir al club, ¿por qué van a ver disminuida esas situaciones? Lo ideal es que los hijos no sufran, más allá de lo emocional, no sufran cambios económicos, se podría decir, con estas separaciones. Eso sería lo ideal. De todas maneras. El porcentaje en el caso de un acuerdo mutuo. Montos. En el caso de los acuerdos no hay monto. Uno es libre de estipular lo que desee, ¿ya? Y en realidad la ley solo da directrices, señala montos básicos y señala montos máximos también, pero en porcentaje. Pero hay un monto ético, por así decirlo, y lo que corresponde mínimo un 30, un 40%, un 10%, que dirán algunos del sueldo. ¿Cuál es el monto, de alguna forma, que es políticamente correcto, que debe cumplirse mínimo? El monto mínimo que señala la ley es el 40% del ingreso mínimo remuneracional. El 40%. Hoy en día el ingreso mínimo remuneracional está en 257.500 y el 40% sería 103.000 pesos. O sea, el mínimo de pensión ética, se podría decir, es 103.000 pesos. Pero si ganas el mínimo. Si ganas el mínimo. Ahora, suponiendo tampoco que no ganas el mínimo, que eres una persona que trabaja sin un contrato de trabajo, se presume también que tú ganas el mínimo. ¿Por qué? Porque en el caso de los padres y los hijos, se presume que tú tienes la facultad de trabajar. Correcto. No así, por ejemplo, si se demanda a los abuelos, o no así si se demanda entre hermanos, ¿ya? Si tu hijo te demanda, la ley presume que tú tienes la facultad de pagar esta pensión de alimento. O sea que en realidad parece lógico. Por lo tanto, la pensión mínima, 103.000 pesos. 103.000 pesos, perfecto. Y lo máximo sería el 50% de tu sueldo. El 50%. ¿Y Así cómo es. se establece eso? ¿El tribunal lo establece ese monto máximo? Porque un mutuo acuerdo por 50% habla de una persona muy generosa que quiere entregar la mitad de lo que gana. En realidad, cuando existen muchos hijos, cuando también el cónyuge te demanda, porque muchas veces, ¿qué pasa en las situaciones en que se separa el matrimonio y existen hijos? La mujer demanda por ella y demanda por los hijos. Por lo tanto, en realidad el 50% es mucho más de lo que recibía el hombre viviendo en la casa. Correcto. Así que no está tan alejado. No está tan alejado. No está tan alejado. Estábamos hablando del lado amable de este acuerdo. Vamos al lado que legalmente también es viable y que habla de la demanda. De la demanda hacia la persona que abandona el hogar en este caso y tiene que cumplir con esta obligación. ¿Cuáles son los pasos? ¿Dónde se presenta esa demanda? Tribunal de Familia, cuéntanos un poquito ese proceso que tienen que enfrentar y que enfrenta muchas familias que a lo mejor no están viendo. Mira, el proceso la verdad es que no es tan largo, ¿ya? Pero sí tienes que seguir un procedimiento legal que es riguroso, ¿ya? Lo primero que hay que hacer en caso de que no haya acuerdo es asistir a una mediación. Ya hace varios años atrás nuestra ley determinó que en los asuntos de familia se debía asistir a una mediación, ¿ya? Estos centros de mediación están en todo Chile. Generalmente son gratis, dependiendo del monto sí de lo que de tu sueldo, ¿ya? Pero en general las personas... ¿Funciona en los mismos tribunales de familia esto? No, son entes aparte de los tribunales de familia, ¿ya? Y generalmente, bueno, en caso de la clase media funciona gratis en el fondo. He visto muy pocas veces en que se cobre por ese servicio. ¿Y dónde lo encontramos, por ejemplo, en nuestra región, en La Serena y Coquimbo, estos centros de mediación? Lo encontramos en diferentes partes. Por ejemplo, en Serena y en Coquimbo están en el centro. Perfecto. Yo manejo los de Coquimbo que están al lado de la plaza, son súper accesibles para no hacer publicidad. Claro. Son súper accesibles y en realidad en internet se encuentra toda la lista, porque ellos solo son autorizados por ley en el fondo. O sea, pero son organismos privados. Sí, son organismos privados, pero que ciertamente cumplen muchos requisitos antes de poder ser centros de mediación. No es llegar y instalarme en un centro de mediación o hacer publicidad con esto, no. Ese es lo primero. O sea, lo primero que uno tiene que hacer es ir al centro de mediación, pedir una hora, en el centro de mediación notifican a la persona, ya en este caso vamos a hablar del caso común o de lo que pasa más en Chile, que es que la mamá demanda al papá de los hijos,
¿ya? Pero entiéndase que esto también está cambiando. Se está haciendo muchas veces el papá el que demanda a la mamá. Primero, centro de mediación, ¿ya? Si esta mediación funciona, que sería lo ideal, es como un acuerdo. Ya el mediador el mediador hay que tener súper claro que el mediador no puede imponer nada. El mediador es un amigable componedor en el fondo. Él trata de acercar posiciones, pero todo es conversable, o sea, no puede haber una imposición de parte del mediador, y eso uno tiene que tenerlo bastante claro cuando uno va a mediación. Se supone que es un actor imparcial. Efectivamente. Él sugiere, las partes decidirán si rechazan o no, o aceptan el acuerdo, o sea, no hay... En eso, por favor, hay que tener harta claridad, porque dicen, no, llega el padre diciendo, es que pucha, como que me obligaron a firmar este acuerdo y yo no quería, necesito que rebaje la pensión. No, o sea, claramente ni el padre ni la madre o quien sea que demande de alimentos no puede verse obligado a aceptar este acuerdo. Por lo tanto, si este acuerdo no funciona, hay una mediación frustrada. El certificado de mediación frustrada se origina por el mismo centro de mediación. Correcto. Y es un requisito para poder demandar de alimentos en el tribunal de familia. Por lo tanto, la mediación, como dijimos, es obligatoria. Hay claridad en eso. Si usted quiere demandar de alimentos, primero centro de mediación. No funciona, usted sabe que no va a funcionar, no se preocupe. Certificado de mediación frustrada, y con ese certificado va a su abogado o a la Corporación de Asistencia Judicial y presentan la demanda de alimentos. Demanda de alimentos debe ir con este certificado por obligación. Perfecto. Y ahí entramos en el conflicto mayor. ¿Cuál es? Demanda de alimentos. Ahí se entra a pelear en el fondo. Ahí ya, por la mediación, en realidad, si el mediador ve que tú y yo no estamos llegando a acuerdo, adiós nomás. O sea, él no continúa con esta mediación porque, como dijimos, él no puede imponer. Pero en el tribunal uno sí pelea más. Ya, vamos a hacer un breve alto con Cindy Reyes, nuestra abogada. Ya nos vamos a meter a la pelea de fondo, pero más que pelea es un programa en el cual tratamos de educar, tratamos de orientar, porque mucha gente a lo mejor tiene dudas de cómo funciona. Vamos a hablar de los problemas que acarrea este tema de la pensión alimenticia, y también hablaremos de aquellos beneficios de personas que no necesariamente son papás hijos, la pensión de hijos a padres. Tanta gente que está abandonada por ahí, tanta gente que no tiene apoyo de su hijo y que también lo puede exigir a través de la ley. Así que vamos a hablar de ese tema a la vuelta de la pausa. Cindy, ¿le parece? Me parece. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con más Conozca sus derechos en América Televisión Chile. Estamos de vuelta con más Conozca sus derechos a través de América Televisión Chile, la señal 35 HD. Esté atento a esta señal porque pronto tendremos muchas novedades en programas y también contenidos de nuestra región, por supuesto a través de la pantalla de la señal 35 HD. Estamos hablando de la pensión alimenticia en nuestro programa Conozca sus derechos junto a la abogada Cindy Reyes. Quedamos en suspenso porque entramos a la etapa más compleja de la pensión alimenticia, que dice relación con la demanda. Hablábamos anteriormente del origen de la pensión, cuál es el objetivo, quiénes son los beneficiarios. Hablamos de la mediación que debería existir antes de llegar al paso siguiente, que es la demanda. Vamos a la demanda. Ya, ¿qué origina la demanda cuando no hubo un acuerdo ya, cuando la mediación dijo, ¿sabe qué? No procede, la señora o el caballero demanda. Ya. Más la señora que el caballero. Más la señora que el caballero, efectivamente. Ya, la demanda. Esta demanda debe ser presentada siempre con el patrocinio de un abogado, ¿ya? Y debe ser presentada en el tribunal de familia. ¿Cuál tribunal de familia? Respecto a la pensión de alimentos, la ley es un poco más flexible. Es en el domicilio de la persona que está demandando, o puede ser también en el domicilio de la persona que va a pagar la pensión de alimentos. Correcto.
Supongamos que yo estoy demandándote, tú vives en Copiapó, yo vivo en Serena, te puedo demandar en Serena. También te podría demandar en Copiapó, ¿ya? Y esto, y quiero detenerme acá un poco, porque la gente confunde esto con otras demandas. Por ejemplo, la demanda de divorcio, mismo caso. Nosotros estamos separados, nos casamos hace varios años ya. Yo vivo en Serena, tú vives en Copiapó. Yo quiero divorciarme. Te quiero demandar, yo te tengo que demandar en Copiapó. Ya no te puedo demandar en Serena. ¿Por qué? Porque la ley establece que si yo necesito ejercer una pretensión, una acción, ya que es una demanda, demandar a alguien, yo tengo que demandar en el domicilio del demandado. Correcto. ¿Ya? Esa es la regla general. Pero en las pensiones de alimento, por eso es bueno detenerse y explicarlo, en las pensiones de alimento, el demandante, ya quien está pidiendo la pensión, puede elegir en mi domicilio o en el domicilio tuyo. Y hay que explicarlo bien porque muchas veces la gente se confunde. Ahora, yo no quiero confundir más las cosas, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en un hipotético caso de un matrimonio donde se adquiere una casa, por ejemplo? La casa generalmente está a nombre del hombre y el hombre es el demandado por la mujer. ¿Qué ocurre en ese caso? Porque claro, estamos hablando de la pensión alimenticia, estamos hablando de una cantidad de recursos, pero ¿qué otros recursos forman parte del pago que tiene que efectuar en este caso el demandado? La regla general nos dice que el pago se efectúa en dinero, ¿Ya? en efectivo podría decirse, ¿ya? Por el medio del depósito en esta libreta de ahorro que es solo para uso exclusivo de la pensión de alimentos. Pero también existen otras formas de pago. Por ejemplo, si yo tengo mi casa y me separé de mi señora, yo le entrego la casa a mi señora. Que Esa lo es lógico. una forma de Es pago. habitual que el hombre tome Que el hombre otros migre. rumbos, ¿no? Efectivamente, lo que ocurre en la Y práctica con eso se efectúa el pago, ¿no? podría ser un pago eso. Pues, Correcto. independiente, no estamos entrando todavía en el tema del divorcio, qué pasó con la casa, porque ya lo vamos a ver en otros programas, pero es un tema mucho más complejo. Pero respecto a la pensión de alimentos, el marido es el dueño de la casa, ya separación de bienes, el marido es dueño de la casa y vive con su señora y sus 3 hijos. Él, por supuesto, no quiere entregarle la casa o venderle o darle el dominio de la casa a la señora, pero sí puede perfectamente dejarle la casa. El Tribunal de Familia puede establecer como forma de pago de pensión en la casa. Es como un arriendo. En vez de que la señora pague un arriendo fuera de ese hogar en común que tenían, puede establecer que arriendo 200.000, esa es una forma de pagar la pensión o parte de la pensión. Y se usa bastante en realidad, se usa bastante, y además de ese monto, de ese monto de usufructo, Sí. porque así se determina, se le concede un usufructo a estos hijos menores o a esta cónyuge, se paga un monto mínimo, en el fondo. Se paga otro monto en dinero en efectivo, pero que ya disminuye bastante. Ahora, Cindy, ¿qué pasa con los artilugios que pueden surgir a la hora de tratar de hacerle el quite al pago? Porque claro, tú hablabas, en el primer bloque hablábamos de un porcentaje que es un 40% de lo que uno gana, puede llegar hasta un 50%. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que dicen, ¿sabes qué? Yo no tengo nada declarado, no hay papeles que me digan cuánto gano, puedo de alguna manera falsear mis datos y pagar lo mínimo? ¿Hay otras fórmulas que la ley tiene para poder requerir el pago cuando se actúa de alguna manera casi rebelde y no pagar? Sí, la ley establece varias formas para subsanar estos artilugios que utilizan los padres muchas veces. Pero antes de eso, sería bueno aclarar que respecto a la demanda de alimentos, lo que ocurre muchas veces y uno de los primeros artilugios que usa el demandado es no encontrarlo. No está, No está habido. No es ubicable. No es habido. No ubicable, ¿qué ocurre? Porque se supone que yo, por regla general, tengo que conocer el domicilio del demandado para poder demandarlo. ¿Ya? Claro. ¿Qué ocurre en estos casos y qué facultades le da la ley al juez? Le permite al juez oficiar a diversos organismos públicos para que ellos entreguen los datos respecto al domicilio del demandado. Por ejemplo, no sé tu domicilio, te fuiste, desapareciste, necesitamos establecer la pensión de alimentos. Tribunal de Familia oficia al registro civil, puede oficiar al servicio de impuesto interno, puede oficiar al servicio electoral para establecer tu domicilio. Y ellos tienen la obligación de enviar ese oficio con los datos que registren al Tribunal de Familia para poder proceder a notificar la demanda. Porque si yo demando, tengo que notificar esta demanda.
No se puede en el fondo establecer una pensión de alimentos si se encuentra ausente el demandado. Por eso es tan importante encontrarlo. O sea, hoy día con todos los recursos que hay, nadie está inubicable. Y en realidad yo te nombré algunas instituciones porque hay un montón más. Así que es muy difícil hoy día, incluso se oficia a la Policía de Investigaciones para saber si el demandado salió o no salió del país. Ahora, así, hasta eso. Está bien. Ahora, ¿cómo se paga esto? ¿Qué fórmula anexa al dinero existen para pagar la pensión? En realidad, una vez ya decretada la pensión de alimentos por el juez, las formas más comunes son el pago en efectivo, que de mano a mano en el fondo, que hoy en día es muy poco usado, el depósito en esta libreta abierta solo para este caso, la retención del empleador, que también es un tema que es bueno mencionarlo y tal vez explicarlo más detenidamente, y finalmente el usufructo. ¿Esa retención es un descuento del sueldo? Descuento por planilla en el que el empleador paga directamente la pensión de alimentos al demandante. La paga directamente, o sea, en el fondo el empleador realiza estas típicas transacciones bancarias en donde se descuenta esta pensión, este monto de pensión, y se deposita directamente en la cuenta destinada para el efecto. La retención de impuestos también, ¿no? De la devolución. Efectivamente. En caso de que no haya un pago regular. Si se establece que no se ha pagado las pensiones de alimento o se ha pagado parte de ella, se puede retener impuestos. Entonces en el mes de abril, mayo ya no va a llegar el cheque entero, o ni siquiera va a llegar el cheque. Claro. Sino que ese monto se va a ir destinado directamente al pago de la pensión de alimentos, depositándolo en la cuenta destinada al efecto. Bueno, la última pregunta condenando a los hombres, porque aquí hay que ser bien claro, porque también tú me dices que las mujeres igual pueden ejercerlo. ¿Qué pasa con el hombre que está demandado? ¿Puede viajar fuera del país? ¿Tiene algunas restricciones? Porque hemos sabido algunos casos de gente que no ha podido, por ejemplo, cruzar la cordillera por tener una demanda. ¿Es así? Mira, sí, efectivamente. Existen varias formas de presionar a esta persona demandada para que pague la pensión de alimentos. Dijimos que la mayoría eran los padres, lamentablemente, pero es que está cambiando esa tendencia. Si no paga, en primera instancia, bueno, antes de yo, y es bueno mencionarlo, antes de yo pedir el arresto, tengo que pedir la liquidación de esta deuda. Correcto. ¿Cómo se pide esta liquidación? Que lo pueda hacer sin necesidad de un abogado. Yo voy al banco, ¿ya? Actualizo la libreta, le saco una fotocopia de esa actualización y junto con eso hago un documento pidiendo la liquidación de la deuda. ¿Ya? El tribunal, el contador del tribunal, va a establecer cuánto es la deuda que tiene el demandado. Respecto a ese monto, por supuesto, no, si el demandado debe 20.000 pesos, malamente se van a tomar otras medidas. Esa liquidación se le notifica al demandado. Demandado sigue no pagando, no le interesa pagar. Se pide arresto, se puede pedir arresto. Primero se pide arresto nocturno por 15 días. ¿Por qué se pide nocturno? Porque si yo estoy en la cárcel o estoy arrestado, en el fondo detenido, todo el día no voy a poder trabajar, por lo tanto menos voy a poder pagar una pensión de alimentos. ¿Ya? Exacto. Se pide también arraigo nacional. O sea, yo no puedo salir. No puedo salir del país hasta que no cancele esa deuda. Lo que pasó con el futbolista ecuatoriano que salió en ambulancia para que no lo tomaran preso. ¿Ah? Efectivamente. Bueno, obviamente las normas en cada país son diferentes, pero son parecidas en general en Latinoamérica. ¿Y qué otras sanciones también establece la ley? Suspensión de la licencia de conducir, por ejemplo, hasta por 6 meses. Mira. Efectivamente. Mira, todo eso se expone que no cumpla con este pago de la pensión alimenticia. Incluso una demanda, claro. déjame agregar que se puede llegar, dependiendo del monto de la deuda, se puede llegar hasta el remate de los bienes. O sea, una casa puede ser rematada por deuda de pensión de alimentos, o la ley lo permite en el fondo. Y hay que aclarar respecto al arresto que la única deuda en Chile que puede ser sancionada con arresto es la pensión de alimentos. Perfecto. O sea, un tema bastante serio para quienes se ven involucrados en esto y no cumplen con el deber de cancelar estas cuotas, que son prácticamente una cuota mensual que hay que cancelar. Pero más que una cuota es un cumplimiento familiar.
Yo creo que me parece por ahí el tema. En general se habla de obligación de alimentos, pero la verdad es que más que obligación, algunos padres incluso lo toman como un privilegio poder ayudar a su hijo. O sea, entendemos que si traemos un hijo al mundo, no es solo para darle esta pensión o este dinero, sino que incluso la ley lo señala, que los padres deben entregarle una realización espiritual a los hijos, que va mucho más allá de lo que puede hacer en dinero. Y claro, tendemos a ponerle precio a todo, y efectivamente muchas veces esa realización espiritual puede ir de la mano no solo con alimento, no solo con el vestuario, sino que también con otras actividades anexas. Por eso muchas veces las demandas no solo van destinadas a pagar la colegiatura o el vestuario, el alimento, sino que van más allá. Paguemos clases de equitación, paguemos vacaciones, porque va implícito todo en el fondo. Muy bien, me queda muy claro ese tema, espero que a la gente también le quede claro. Vamos al otro tema, porque hablábamos de que existe esta pensión, este pago entre cónyuges, entre quienes fueron pareja, pero hay un pago que me parece muy importante que también se sepa, porque de un tiempo a esta parte hemos visto gran cantidad y la población chilena está creciendo, está aumentando la edad. Hay muchos adultos mayores que se ven enfrentados a un sistema de pensiones absolutamente injusto, muy miserable, con pensiones bajísimas, pero que sin embargo pueden tener hijos, y a lo mejor los hijos nunca entregan lo que corresponda. ¿Corresponde que los papás puedan demandar a sus hijos que a lo mejor tienen un buen pasar y que demanden alguna mantención económica? Sí, Rodrigo, efectivamente. ¿Se puede? Se puede. Ya hoy en día, como lo señalaba Rodrigo, se está dando que muchos adultos mayores tienen una pensión precaria, y a pesar de esa pensión precaria, sus hijos son profesionales, tienen un sueldo mucho más que digno, tienen una posición económica muy estable y muy buena. Entonces, como lo señalábamos al principio, dentro de las personas que pueden demandar esta pensión de alimentos se encuentran los ascendientes, ¿ya? Es decir, ascendiente y descendiente, es decir, los padres podrían demandar a sus hijos en caso, por supuesto, en caso en donde existe una necesidad para ello, pueden demandarlo, y la ley es súper clara en ese sentido. Por supuesto tiene algunas normas diferentes que las pensiones de los hijos, pero la facultad jurídica de demandar pensión de alimentos de padres a hijos es tan clara como de los hijos a los padres. O sea, es tan clara, incluso la ley va más allá. También permite que entre hermanos se puedan demandar de pensión de alimentos. Entre hermanos. Si nosotros dos somos adultos mayores, 70 años, no sé, nuestros padres te dejaron las casas a ti, ¿ya? Tú tienes una empresa importante y yo no tuve la posibilidad de educarme, no tuve la posibilidad, o tengo una invalidez, una enfermedad grave, puedo demandarte alimentos. O sea, en los alimentos hay dos cosas súper importantes. Primero, hay que tener en cuenta la necesidad de la persona que está demandando, ¿ya? Y segundo, hay que tener en cuenta la capacidad económica que tiene el demandado. Y eso también se toma en cuenta en las pensiones de alimentos de los hijos hacia los padres. O sea, yo no te puedo estar demandando por 1.000.000 de pesos si tú ganas 500.000. Correcto. Entonces pasa lo mismo entre los padres y los hijos. Si yo, padre, que necesito demandar a mi hijo porque tengo una invalidez, tengo 70 años y no tengo dinero para poder sobrevivir, puedo hacerlo. Generalmente los hijos pensamos que el deber es de los padres con nosotros, la obligación es de ellos, pero no es así. El Código Civil establece, de forma muy, muy, muy bonita, se podría decir, que todas estas obligaciones son mutuas. O sea, incluso la obligación de cuidado también radica en los hijos cuando los padres la necesiten. No solo de los padres deben cuidar de los hijos. Ya no estamos hablando de pensión o de dinero, estamos hablando de cuidado. O sea, es una obligación de nosotros cuidar a nuestros padres también. O sea, uno piensa que hablar de demanda es hablar de un litigio, de un conflicto que lleva y que genera que en definitiva la ley lo ampara, en este caso a los papás, pero yo sé que hay muchos papás que para evitar problemas no lo hacen y siguen subsistiendo como pueden, pero la verdad que el llamado más que a ser rebelde en este aspecto es tener sentido común y evitarse todos estos problemas cumpliendo con los papás, o sea, retribuyendo en parte lo que ellos nos entregaron en nuestra crianza, ¿no? Efectivamente. O sea,
Claramente existe Porque para demandar tiene que hacer el mismo procedimiento el papá en este caso. el mismo procedimiento, mediación frustrada, demanda. Correcto. O sea, es el mismo procedimiento, incluso el mismo procedimiento en el caso de la rebaja, aumento de alimentos y del cese de la pensión de alimentos. O sea, siempre mediación y después presentar la demanda en el tribunal de familia que corresponde. Ahora, como el varón ha quedado siempre mal parado en esto, o es el principal ente pagador, ¿se da la dinámica que un hombre demande a su mujer? Sí, se da. Que la mujer sea la que pague. Y se está dando cada vez más. Sí, Y para esto es bueno explicar un poco lo que viene antes de lo que ocurrió de esta demanda del padre. El cuidado personal, que antes se llamaba tuición, hoy en día la ley lo establece o lo señala como cuidado personal, ¿ya? Esta tuición generalmente quedaba radicada en la mamá. La mamá por ley tenía como la primera opción de tener esta tuición. Hoy en día ya eso no es así. Hoy en día se equilibra la cosa. Padre y madre tienen la misma posibilidad de tener este cuidado personal del menor. A propósito, hablamos también de la ley que se llama o denominada amor de papá. Correcto. ¿Ya? Entonces, si el padre tiene el cuidado personal, ¿a quién le corresponde pagar pensión de alimentos? Es a la madre. En esos casos se demanda a la madre. Perfecto. ¿Ya? Y que se está tratando de usar mucho hoy en día es que ambos tengan una tuición compartida, cuidado personal compartido. Una semana con él o 2 semanas con él, 2 semanas conmigo. Que en realidad se está ocupando bastante y es bastante práctico. Mucho más práctico para los menores que incluso para los adultos. O sea, es algo que a ellos generalmente no les afecta, como muchos pensarán que, oye, está 2 semanas acá, 2 semanas allá, no. Y en ese caso no hay pensión de alimentos, por cierto, porque como tenemos una tuición compartida, no hay pensión de alimentos, ¿ya? Pero efectivamente, si el padre tiene radicada el cuidado personal, la tuición, tiene ese derecho de demandar a la madre de pensión de alimentos. Ahora, muy interesante la aclaración que nos da Cindy. ¿Hasta qué edad se paga esto de la pensión alimenticia? Y este dato igual es bastante importante porque nosotros tendemos a tener los 18 años muy impresos en nuestro ADN. Sí, o sea, es como la mayoría de edad. Claro. En el caso, dijimos, la regla general es que las pensiones de alimentos se deben por toda la vida, ¿ya? Hay excepciones. En este caso, la demanda o el alimento que se debe, que se deben a los hijos, se deben hasta los 21 años. ¿Ya? No hasta los 18. Por lo tanto, si su hijo salió del colegio, no quiere estudiar, no trabaja, usted lo tiene que mantener hasta los 21 años. Muy bien. Si el hijo está estudiando, la pensión de alimentos se debe hasta los 28 años, se extiende. 7 años más. Y es bastante en realidad 28 años. Sí. Ahí fácilmente puede él tener una profesión o un oficio. Y eso es lo que señala la ley, que la pensión de alimentos no solo está destinada a pagar la escolaridad, sino que también a que el hijo pueda tener más herramientas, una profesión o un oficio, para que él pueda también desempeñarse y pueda tener obviamente su propio sueldo, sus propias remuneraciones. De todas maneras. Bueno, súper interesante lo que nos has planteado, Cintia, respecto a la pensión alimenticia, a las pensiones que en definitiva es un derecho que usted cuenta, que usted dispone. Lógicamente hay que proteger el vínculo familiar por sobre todo, pero si las cosas no funcionan, uno tiene que recurrir también a lo que corresponde según la ley para mantener la sobrevida de los hijos, de la familia y en definitiva de la descendencia que uno puede dejar cuando una pareja no funcionó, que es tan normal, estamos en el siglo XXI y es habitual que estas parejas se junten y se separen en algún momento. Dice la literatura que tendemos a tener relaciones más desechables cada vez. Desechables. Efectivamente, una cultura desechable. Oh, lamentable. Dentro de eso entran las relaciones de pareja, porque las relaciones de hijos no podrían ser desechables. O sea, claramente, independiente de quién te críe, tú tienes por ADN un padre, biológicamente un padre y una madre. Eso no puede cambiar. Muy bien. No puede desecharse. Cindy, hemos quedado totalmente claros de la pensión. Lógicamente que tenemos nuestros canales de comunicación. ¿Su Twitter lo podemos dar para que la gente nos pueda mandar preguntas? Sí. ¿Le parece o no? Mi Twitter es Cindyita. ¿Ya? De mi nombre, Cindyita Reyes. Ya, perfecto. Así, solo eso. Ahí lo vamos a poner en la gráfica para que también pueda comunicarse con nosotros. Y también el WhatsApp de la Radio América, que también va a aparecer el más 569 90 95 3503, más 569 90 95
3503 para que podamos ir armando entre todos esta pauta de temas tan importantes ligados al derecho, ligados a los deberes que tenemos en este Conozca sus derechos en América Televisión Chile. Cindy, estamos llegando al final. Muy bien, pues. Y nos queda para el próximo programa lo que vamos a ver es divorcio, que es otro tema polémico. Voy a venir con escudo, con todo. No, por supuesto, antes del divorcio vamos a explicar un poco el matrimonio, porque Perfecto. para que haya un divorcio tiene que haber un matrimonio. Sí, hay un final, hay un comienzo hermoso, bonito, ¿no? ¿Para qué no me mira el tiro de las patas? Cindy, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. A todos ustedes que nos sintonizaron, muchas gracias por estar en la sintonía de la señal 35 HD, América Televisión Chile. Estaremos de vuelta la próxima semana con más temas legales. Conozca sus derechos a través de la Radio América. Que esté muy bien. Audio Jungle.